Buenos días, estimados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Balboa. Queremos darle la bienvenida en este domingo 17 de mayo del año 2020 a este tiempo de adoración al nombre de Dios y de exposición de su santa palabra. Queremos en este momento tener el llamado a la adoración por medio de la lectura de la santa palabra de Dios, que será extraída del libro de los Salmos, capítulo 42. Por favor, le pido que me acompañe en esta lectura. Dice así la palabra de Dios. Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordé, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gloria a Cristo, nuestro Salvador. Elevemos a Dios nuestra oración congregacional, oración de confesión. Oremos. Todopoderoso Dios y Padre, confesamos y reconocemos que, lamentablemente, fuimos concebidos y nacidos en pecado, y por lo cual estamos inclinados a todo mal y somos lentos para hacer el bien, que incesantemente transgredimos tus mandamientos y nos corrompemos cada vez más. Pero nos arrepentimos de ello e invocamos tu ayuda y tu gracia. Por esta razón, ten misericordia de nosotros, nuestro Dios y Padre, lleno de gracias y misericordia, mediante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Danos más y más de tu Espíritu Santo,
para que desde lo más profundo de nuestros corazones reconozcamos nuestro pecado y nuestra inmundicia, y para que obtengamos el verdadero arrepentimiento y dolor por dichos pecados y te agrademos a ti con una vida nueva y piadosa. Amén. Alabemos el nombre de Dios entonando el siguiente himno. Quiero pedirle que me acompañe en nuestra oración congregacional por las iglesias perseguidas. Oremos. Padre Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que le des fuerzas a tus santos que sufren persecución a causa de la verdad. Consuélalos
con toda consolación de lo alto. Amén. Alabemos el nombre de Dios con el siguiente himno. Escuchemos la palabra de Dios extraída del Evangelio de Juan, capítulo 10. Así nos dice la palabra de Dios, verso 1 hasta el verso 21 del capítulo 10. Nuestro Señor Jesucristo, hablando, nos dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen,
porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Gloria a Cristo, nuestro Salvador. Alabemos a Dios con el siguiente himno.
Escuchemos la exposición de la palabra de Dios. Saludos hermanos, que el Señor los bendiga a todos ustedes en este día. Me gustaría que pudieran buscar en sus Biblias y acompañarme en la lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13. Y dice así la palabra del Señor: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Continuamos con la sesión, o esta siguiente sesión acerca de la oración de nuestro Señor Jesucristo, que se conoce comúnmente como el Padre Nuestro. El día de hoy nos encontramos con lo que es la segunda súplica o petición, la cual es: venga tu reino. Sin embargo, vale la pena preguntarse, ¿qué es lo que esto significa? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Qué es lo que queremos decir cuando oramos venga tu reino? La Biblia nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 17, el reino de Dios se ha acercado. De manera que usted puede estar preguntándose, ¿es este reino algo diferente al Evangelio? Pero si leemos el texto de una manera aislada, pareciera que fueran dos temas diferentes. Empero, al leer el texto de manera detenida, vemos que este versículo nos dice al principio: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y básicamente son las mismas palabras que se encuentran en Mateo capítulo 3 versículo 2, al decir que Jesús estaba predicando y era el reino. Lo que podemos ver aquí entonces es que el reino de Dios que se ha acercado es el Evangelio. Con esto en mente, entonces podemos pensar, bueno, venga tu reino, quiere decir el Evangelio. Pero todavía hay una sensación de expectativa de qué es lo que quiere decir esto. Si el reino que se menciona aquí en Mateo 6 es el Evangelio, ¿por qué oramos venga tu reino si tenemos el Evangelio? Quiero citar el Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 102, y nos dice, la segunda petición dice: venga tu reino. Rogamos la destrucción del reino de Satanás, el progreso del reino de gracia, que nosotros y los demás hombres seamos introducidos y conservados en este, y que venga pronto el reino de gloria. Por tanto, podemos ver entonces que se habla del reino de Dios en cuanto al Evangelio, como mencionaba al principio, pero también se nos dice en la oración de nuestro Señor qué es lo que involucra realmente este reino. A lo que entonces voy a proceder al primer punto es, ¿qué es el reino? Y para tratar de definir un poco eso, voy a citar a Zacarías Ursino, que es uno de los autores del Catecismo de Heidelberg, y dice lo siguiente: un reino en general es una forma de gobierno civil en la cual una persona posee el poder y autoridad, quien, siendo dotada de un mayor y más excelentes dones y virtudes que otras, gobierna de acuerdo a lo justo, bueno y con leyes por medio de defender el bien y castigar la maldad. El reino de Dios es en el cual Dios solamente gobierna y ejercita dominio sobre todas las criaturas, pero especialmente gobierna y preserva la iglesia.
Este reino es universal. El reino es especial. El reino de Dios es especial, en el cual Él ejercita en su iglesia o ejerce. Consiste en enviar a su Hijo proveniente del Padre, desde el mismo principio del mundo, que Él instituye y preserva el ministerio de la iglesia y cumple sus propósitos, que Él pueda reunir una iglesia de toda la raza humana por su palabra y espíritu, gobierne, preserve, defina en contra de sus enemigos, los levante de los muertos, habiendo echado a todos los enemigos a eterna condenación, adornándola con gloria celestial, que Dios pueda ser preeminente en todo y alabado eternamente por la iglesia. Y es interesante porque la pregunta de 123 del Catecismo de Heidelberg dice: ¿cuál es la segunda súplica? Y responde el Catecismo: venga tu reino, es decir, reina de tal modo sobre nosotros por tu palabra y espíritu que nos sometamos cada vez más a ti. Conserva y aumenta tu iglesia, destruye las obras del diablo y todo poder que se levante contra ti, lo mismo que todos los consejos que se toman contra tu palabra, hasta que la plenitud de tu reino venga, cuando tú serás todo en todos. Esto pues nos dice que nosotros debemos estar sometidos totalmente a su palabra, que Dios como Padre, o es decir, que Dios como Padre y nosotros como sus hijos queremos obedecer todo lo que Él nos ha dado contenida en su palabra. Por tal razón, una de las cosas que nosotros somos exhortados como hijos de Dios es que debemos alabar y glorificar a Dios para siempre. Catecismo Menor de Westminster. Pero en la pregunta 2 dice: ¿qué regla nos ha dado Dios como norma para enseñarnos cómo debemos glorificar y gozar de Él? Y la respuesta es sencilla: la palabra de Dios, contenida en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, es la única regla dada por Dios para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él. Por lo cual, cuando hablamos de su reino, reconocemos que Dios reina en nuestras vidas por medio de su palabra y espíritu, siendo esto un indicativo de que no nos pertenecemos a nosotros mismos o que no nos pertenece a nosotros mismos. En otras palabras, cuando decimos que somos cristianos, que alabamos y glorificamos a Dios, nuestras vidas deben estar de acuerdo a los estatutos del Señor. Martín Lutero dijo respecto al reino de Dios, y él dice: el reino de Dios es piedad, castidad, pureza, dulzura, ternura y bondad. Somos salvados solamente cuando Dios reina en nosotros y nos convertimos en su reino. El teólogo escocés John Brown de Haddington dice lo siguiente: ¿qué es lo que oramos en la segunda petición? La destrucción del reino de Satanás y la venida del reino de Dios. Dentro entonces de este punto de lo que es el reino, lo primero es que implica una dependencia en la palabra y el espíritu. Nosotros tenemos la tendencia a pensar de que como hemos sido salvados, no es necesario nada, no necesitamos más nada. Y aquí no quiero que me malinterprete, pues no estoy diciendo que necesitamos algo más en nuestra salvación. Me refiero más que todo a esto. Hay algo con lo que usted y yo tenemos que lidiar todos los días de nuestra vida cristiana. Esto es el pecado. Hemos sido redimidos por medio de la sangre de Cristo. Hemos sido justificados, es decir, declarados justos delante de Dios por la justicia de Cristo imputada a nosotros. Pero a pesar de ser salvos, cada día luchamos contra el pecado. Y es aquí donde debemos limpiarnos con la palabra de Dios y el obrar del Espíritu Santo, o como se dice, o como se debe conocer,
ese proceso de santificación. El libro de Efesios capítulo 4, versículos 20 al 24, nos habla: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados. Y dice que debemos despojarnos del viejo hombre. Después dice que debemos renovar nuestra mente. Y estos versículos nos hablan del hecho que debemos ejercer la responsabilidad en nuestra santificación cada día. Eso significa que usted y yo seremos vencidos por el pecado si no nos adentramos a escudriñar las Escrituras y vivirla. La renovación de nuestra mente no es decir en mi oración: Señor, dame una mente nueva. O Señor, quítame estos pensamientos. No estoy diciendo que no puedo orar y pedirle al Señor eso. A lo que me refiero es pedirle al Señor esto como si fuera por arte de magia. Señor, quítame este pecado y así voy a hacer todo perfectamente para ti. No es así. Como cristianos tenemos la mente de Cristo, dice 1 Corintios 2:16. Y también Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa mente nueva la tenemos, pero ahora debemos despojarnos de la vieja naturaleza y ponernos la nueva. Por lo tanto, cuando oramos venga tu reino, es parte de lo que estamos pidiendo. Usted y yo como cristianos, que seamos cada día más y más semejantes a Cristo por medio de la renovación de nuestra mente. Por eso, al decir venga tu reino, le estamos pidiendo al Señor que su voluntad, o le estamos, mejor dicho, estamos pidiendo voluntariamente que nuestras vidas estén sometidas cada vez más y más a Él. Es por eso que esta oración no es para creyentes, no es para no creyentes, sino para los que han creído en Él, valga la redundancia, para los que somos sus hijos, porque solamente los cristianos son los que tienen un anhelo y un deseo por Dios. El único interés que tiene el no creyente es tener los beneficios de ser un hijo sin los compromisos que esto requiere. Y demuestra que su verdadero interés no es Dios, sino Él mismo. Siguiente punto es: el reino implica que Él, Dios, conserva y aumenta la iglesia. Dentro de nuestra liturgia, cada domingo tenemos la lectura de la oración de nuestro Señor, por las implicaciones que esto tiene y por lo que dice que a quien nosotros nos estamos dirigiendo es a nuestro Dios. Y hago mención de esto porque cuando oramos, por lo general, ponemos nuestras peticiones, nuestras cargas y luchas delante del Señor, pero nos olvidamos de orar por la iglesia. Con esta oración estamos pidiendo que el Señor guarde y cuide a su pueblo. Esto nos lleva a recordar de qué manera ha sido establecida la iglesia. Pablo menciona que la iglesia ha sido establecida y cuenta con pastores, ancianos, diáconos. Eso involucra entonces que hay que orar por ellos. Presupongo entonces que usted debe estar preguntándose ¿por qué yo digo eso? El libro de Hebreos capítulo 13 versículo 17 dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras vidas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Y 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernen bien su casa sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esto no lo menciono por la posición en la que yo me encuentro, sino por el hecho de lo que usted y yo hacemos
cuando oramos y decimos, venga tu reino. Hacer esta petición, venga tu reino, recuerda o nos recuerda aquel cuidado y crecimiento en membresía y conocimiento que recae sobre los pastores de la congregación. Por lo tanto, como iglesia somos responsables de que la sana doctrina sea predicada por parte de todo aquel que se pare en el púlpito. Que sus vidas vayan de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, hombres temerosos de Dios. Pero de la misma manera recae también sobre usted, mi querido hermano, porque usted tiene la responsabilidad de orar por sus ministros y vivir la vida cristiana de la misma manera. Muchas veces las iglesias se llenan de actividades. Las actividades en sí no son malas. Y las iglesias están llenas de actividades para jóvenes, para niños, con el propósito de obtener más miembros. Pero se les olvida lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 47. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El problema es pensar que nosotros llenamos la iglesia con nuestra fuerza y elocuencia. Yo le pregunto, ¿tiene usted una carga por los perdidos? Ore de esta manera, porque así usted y yo podemos ser diligentes en reflexionar en que nuestra responsabilidad, trabajar arduamente en el arado, pero la cosecha no es nuestra, es del Señor. Por eso, no sé si usted se ha puesto a pensar respecto a la Santa Cena, y nosotros lo celebramos de una manera cerrada, es decir, con previa notificación y autorización de los pastores para aquellos que nos visitan. Eso no quiere decir que los que están participando no pudieran en algún momento abstenerse o hasta excluirse ellos debido a algún pecado sin arrepentimiento. Por tal motivo, se les pide a cada persona que debe acercarse con mucho cuidado, que aquellos que van a participar no simplemente son meros espectadores, sino el testimonio tiene que respaldar sus vidas. Y debido a esto, cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor, nos preparamos, examinamos nuestras vidas, porque su reino es lo que anhelamos. Es responsabilidad de los ministros velar por el cuidado de su iglesia y sus miembros. Y eso involucra también la correcta administración de los sacramentos, el bautismo y cena del Señor. Primera de Corintios 11:26 nos dice, todas las aves que quieres comer, que comiereis, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Se había puesto a pensar respecto a esto en la celebración de la Santa Cena? Cada vez que nos acercamos a tomarla, recordamos el sacrificio de Cristo, pero también estamos esperando la plenitud de su reino para que reine para siempre. Evidentemente, el decir venga tu reino es un anhelo, pero no podemos apresurar el reino del Señor. Este será el momento que Él ya ha determinado. El reino también entonces implica un anhelo futuro. Con todo esto que he mencionado anteriormente, permítame hacerle una pregunta. ¿Está Cristo reinando ahora? Evidentemente sí. El libro de Efesios capítulo 3 versículos 14 al 17 nos dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, Él reine en nuestras vidas.
Él reina en nuestras vidas, es nuestro Señor. Sin embargo, aunque el mundo no lo reconoce, un día tendrán que arrodillarse. Tendrán que arrodillarse delante de Él y tendrán que reconocer que Él es el Señor de todo. Eso quiere decir que nosotros tenemos que trabajar arduamente en la tarea que nos ha sido dada. El Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 2, nos dice: la mies es mucha, o a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que os envíe obreros a su mies. El teólogo William Hendrickson dice lo siguiente: la oración por el establecimiento del reino de Cristo en los corazones humanos no excluye la necesidad de trabajar. No hay tiempo para holgazanería. Venga a tu reino. Por el hecho de que lo anhelamos, trabajaremos hasta el cansancio, porque no es nuestro, sino de Él. Por eso, cuando el credo de Nicea nos dice que Cristo, o nos dice acerca de Cristo y su reino, ya casi al final dice: de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Ese anhelo que tenemos al orar de esta manera nos debe animar a que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, como dice 1 Corintios 15:58. Nuevamente, Hendrickson dice: el deseo que hace la oración no es solo que ese reino venga extensamente, sino que también se establezca en forma cada vez más intensa. Esto es, que Él mismo y todos los ya convertidos puedan reconocer en forma creciente a Dios en Cristo como su soberano Rey. Esto es, mi querido hermano, cuando oramos venga tu reino, lo que anhelamos es mucho más que personas se sumen a su reino. Por tanto, es responsabilidad suya y mía de compartir el Evangelio. Y suena contradictorio, y de hecho es contradictorio, hacer esta petición: venga a tu reino, y no predicar el Evangelio. Concluyo. La frase venga a tu reino tiene implicaciones que ni siquiera nos imaginábamos. Debemos aprender de su palabra y su espíritu cada día de nuestras vidas. El Señor es quien nos cuida y añade personas a la iglesia. Anhelamos su pronta venida. Para la gran mayoría de nosotros, teníamos conocimiento acerca de esta oración, pero nos adolecía el significado. Por otro lado, es pertinente que veamos lo que realmente está pidiéndole, o es pertinente que veamos lo que realmente le pedimos al Señor. Queremos que Él gobierne nuestras vidas y nosotros debemos someternos a Él, pero a la vez ese anhelo futuro que tenemos es para que su reino venga. No debemos dejar de trabajar, o mejor dicho, debemos trabajar hasta el cansancio. Una breve aplicación. Ninguno de nosotros, mi querido hermano, se ha forzado en este reino tanto como debería. Muchas veces nos hemos quedado en hacer repeticiones de estos versículos como si fuera una fórmula mágica que resolviera todas las cosas, todas las situaciones. Mi querido hermano, esta frase, la oración del Señor, sea una realidad en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Usted y yo, como ciudadanos terrenales, queremos que nuestra ciudad sea la mejor, la más bonita y la más limpia. ¿Cuánto más nosotros, que pertenecemos al reino celestial, debemos poner todo nuestro empeño en glorificar a Dios y en gozarle a través de los medios que Él ha dejado: la predicación de su palabra, los sacramentos y la iglesia?
Como ciudadanos del reino, es importante que sirvamos al Rey de Reyes y Señor de Señores como Él lo merece. Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios por la exposición de su santa palabra. Quiero pedirle que alabemos a Dios entonando la doxología final. La bendición pastoral la extraemos del libro de Judas, capítulo 1, versos 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios bendiga a su iglesia.